Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bien, ahora sí, estamos hablando sobre la seguridad en el gas licuado de petróleo con el experto Alex Rivadeneira. Y en este momento nos quedamos hablando sobre la seguridad en las envasadoras. Y en este momento es importante recordar una resolución del Ministerio de Industria y Comercio, que es la 201, que fue la que dispuso mantener la suspensión de las evaluaciones para poner envasadoras, establecerlas. Asimismo, creó la clasificación de las envasadoras por tipo A, B y C, según su zona y su ubicación con respecto a los centros de concentración de personas, a la redonda de su tanque de almacenamiento. También, en base a esa clasificación, la correspondencia de los requisitos especiales de seguridad. Igual dispuso la realización de análisis de riesgo, o bueno, la mantuvo, porque esto se creó mediante la resolución 31 en el 2016, pero la mantuvo y la reguló totalmente. Y esto es muy importante, regular esto. Señores, por primera vez, con esta resolución 2017, entonces tenemos la regulación de los análisis de riesgo, que Alex nos va a hablar de esto, importantísimo. O sea, no hay otro rubro de estaciones que tengan o que se haya creado análisis de riesgo de acuerdo a las normas internacionales más prestigiosas del mundo, como lo es la NFPA y todas las demás. Asimismo, se creó la certificación del fiel cumplimiento de las normas de seguridad, después de haber dado cumplimiento a lo que se establezca en los análisis de riesgo. También se establecieron requisitos de seguridad transversales a todos los tipos de envasadores. Se reguló el entrenamiento del personal, señores, importantísimo, que también esto existe en el gas licuado de petróleo, en las envasadoras, no existen otro tipo de estaciones. Está regulado el entrenamiento del personal. También se reguló el seguro de responsabilidad obligatorio, de responsabilidad civil, y se prohibió el uso de transporte para despacho, el detalle en la calle, o sea, ver un transporte de gas echándole combustible a cilindros en la calle o a otros, o digamos a vehículos. Esto está prohibido realmente desde la definición misma de envasadora de gas licuado de petróleo del decreto 307-01-2001, que establece claramente que es la envasadora de gas licuado de petróleo el lugar exclusivo donde se pueden abastecer los vehículos y también asimismo los cilindros. Sin embargo, vimos, y eso estuvo muy mal en una campaña anterior, que un candidato presidencial estuvo abasteciendo o patrocinando abastecimiento de gas licuado de petróleo en la calle, fuera de estaciones de combustible, donde no había condición alguna de seguridad y contra todo tipo de norma internacional y local. No, aquí no politizamos nada absolutamente, pero sí es algo que llamó bastante la atención y es inexplicable totalmente cómo eso haya ocurrido. Bueno, Alex, dando una introducción sobre esas normas y todo lo que sucede con respecto a la seguridad en una envasadora de gas, ¿qué tú nos tienes que comentar al respecto? Mira, abriendo un paréntesis en la 201, la gestión de una envasadora o de una instalación que almacena y comercializa GLP, básicamente desde mi punto de vista tiene 4 aspectos fundamentales. El primero es el diseño seguro. Entonces, en el diseño seguro, que es lo que técnicamente se denomina la ingeniería de seguridad, es donde entra la resolución 201 y la NFPA 58. Es decir, yo construyo una instalación y una envasadora basándome en esas buenas prácticas y en esas normas que existen en el país y que existen a nivel internacional. Pero eso no es suficiente. Yo después tengo que gestionar adecuadamente, porque puede ocurrir que yo tenga la instalación más moderna, pero si no la gestiono y no la opero, en un momento me puede causar un accidente. Entonces, el segundo aspecto para poder mantener este tipo de instalaciones es lo que se llama dentro del tema técnico la integridad de los activos, la gestión de los activos. Y ahí es donde engloba toda la parte del mantenimiento, la confiabilidad, la disponibilidad que yo debo tener de mis equipos y de los dispositivos de seguridad.
Luego hay un tercer factor que básicamente es el marco referencial de la gestión, que son los sistemas de gestión de seguridad. Y por último, el último aspecto, que es el factor humano. Y siempre se lo deja al último porque es el más difícil de poder gestionar. Entonces, esos 4 aspectos son los que básicamente van a hacer que una instalación de envasado, sea como el modelo que tenemos en la República Dominicana, o sea, el modelo que tenemos en otros de los países de Latinoamérica, se manejen de una manera adecuada y segura. Esos 4 aspectos en términos generales son fundamentales. Vuelvo a la 201, vuelvo al diseño seguro. Entonces, lo que hizo la resolución 201, y lo explicó muy bien Luis, es regular, establecer, definir algunos requisitos de seguridad. Y el corazón en la práctica, hoy en día, el corazón de esa norma son las conocidas, famosas o llamadas evaluaciones de riesgo. Entonces, estas evaluaciones de riesgo es un proceso mediante el cual se busca identificar el nivel de riesgo actual, valga la redundancia, que tiene esa instalación, basado en distintos aspectos como el entorno de la envasadora, qué es lo que tiene alrededor, centros de aglomeración, está ubicada en una zona rural. Se toma en cuenta también la probabilidad o la frecuencia que tiene de que ocurra un evento inesperado, un accidente mientras estamos realizando el despacho, porque no es lo mismo una envasadora que vende 10,000, 20,000 galones que una envasadora que vende 1,000 galones. ¿Por qué? Porque el número de servicios que ofrece, el conectar y desconectar, el número de carga y descargas, son totalmente distintas. Entonces, la probabilidad siempre va a ser mayor en una envasadora que tiene mayor movimiento, mayor cantidad de servicios. Entonces, todos esos aspectos tienen que incluirse dentro de la evaluación de riesgos. Y finalmente, hay un formulario que está basado en NFPA 58, que lo que busca es asegurar el diseño basado en estas buenas prácticas que se utilizan en Estados Unidos para poder regular este tipo de instalaciones. Entonces, una vez que el Ministerio de Industria y Comercio nos da la clasificación de la envasadora, se debería proceder a elaborar esta evaluación de riesgos para que sea presentada al Ministerio de Industria y Comercio y sean ellos quienes avalen que la evaluación es adecuada, que los riesgos están controlados y que las medidas que la comercializadora se compromete a desarrollar se van a ir cumpliendo en el tiempo. Una vez que estas acciones a las cuales se comprometió a ejecutar para adecuar las envasadoras a ese reglamento se cumplan, pues entonces en ese instante se puede solicitar la certificación de que mi instalación está adecuada a esos requisitos o estándares de seguridad. ¿Qué es lo básico dentro del punto de vista técnico de seguridad de la resolución 201, más allá, además del tema de las evaluaciones de riesgo? Todos los dispositivos de seguridad que ahí se mencionan. Y nuevamente vuelvo a la introducción que hice al inicio. Todas estas instalaciones deben contar con válvulas de seguridad y alivio de presión. Los tanques de más de 4,001 galón deben tener en todas sus conexiones válvulas internas de seguridad que permitan cerrarse ante cualquier situación de emergencia. Debemos colocar paros de emergencia que permitan al operador que inmediatamente detecte alguna situación anómala pueda cortar el suministro de energía e inmediatamente esos tanques se cierren, se vuelvan herméticos y no permitan una salida del producto. Todos estos dispositivos de seguridad están hechos para eso, para que si en algún momento hay algún fallo del equipo, de la máquina o del operador, yo tenga medios para controlar ese escape y sea el mínimo posible. Y la parte contra incendio, perdón, que ahí supongo que vas a llegar, es sumamente importante, que es el sistema contra incendio
el cual, digamos, puede ser un mismo diseño para cualquier tipo de envasadora, pero sí la cisterna varía, debe variar, debe haber mayor cantidad de agua, si hay mayor capacidad de almacenamiento, y son cosas que hay que respetar y son cosas que la dice el análisis de riesgo. ¿Es así? Así es. Uno de los aspectos que topa la NFPA 58 y la resolución 201, pues básicamente es del sistema contra incendios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué yo no he hablado tanto de los sistemas contra incendios? ¿Por qué yo no me he referido a los extintores? Eso puede llamar la atención. Y lo que yo siempre explico es que existen dos momentos antes de tener una consecuencia, sea leve o catastrófica. Nosotros tenemos el punto medio, que es la fuga del producto. El objetivo fundamental de la seguridad, nuevamente, es mantener confinado el producto. Si yo mantengo confinado el producto, quizá nunca necesite el sistema contra incendios. Entonces, todas estas medidas antes de que exista la fuga se denominan barreras de prevención. Yo debo prevenir el escape de GLP. Luego, si se da el evento y por alguna razón yo tengo el escape, entonces en ese momento es donde ingresan los sistemas contra incendios, los extintores y demás sistemas que no son de prevención, son de mitigación, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo con un sistema contra incendios no evito la fuga, yo con un extintor no evito la fuga de GLP, yo lo que hago es minimizar la consecuencia, pero sí evito la fuga con una válvula de seguridad, sí evito la fuga con un sistema de cierre rápido. Entonces, eso es lo que se centra la resolución 201 y los elementos y dispositivos de seguridad que necesitamos colocar en esas instalaciones. En ese sentido, Alex, yo creo que podemos concluir con respecto a las envasadoras que tenemos normativas que regulan muy bien la parte de seguridad previa, la parte de seguridad posterior, que es la parte contra incendio, y lo que entiendo que debemos de apoyar y seguir arduamente es el cumplimiento de estas normas por parte de todos sin igual, porque esto no es una cuestión de distinguir que este sea, no, aquí esto es una cuestión de que somos los consumidores que estamos arriesgados. Esto es seguridad, esto no es cuestión de mercado. Entonces, qué bueno que el primer paso lo tenemos dado, que la normativa está, y ojalá que se estén implementando por igual las medidas de seguridad en todas las envasadoras del país, porque un dominicano es igual de importante en Santo Domingo, Distrito Nacional, que en otra jurisdicción que no sea tan grande, digamos, o que no tenga tanta persona. Es lo mismo. Esto en materia de seguridad. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo y no pudimos hablar sobre un aspecto de seguridad muy importante, que fue el transporte del gas licuado de petróleo. Esos grandes tanques que ven en las calles transportando gas licuado de petróleo, o los pequeños, lo que le llamamos bolita o bobtails, estos tampoco se pudo hablar sobre esto porque no nos dio el tiempo, lamentablemente, pero esperamos que Ale pueda concedernos nuevamente el honor de su presencia y desarrollar el tema de transporte, que es muy importante porque estamos hablando de almacenamiento ya no estacionario, sino móvil y entre todos nosotros. Creo que esto da hasta para un tema completo. Así es. Así que muchas gracias, Alex, por tu gran intervención. Gracias. Muchas gracias de verdad, Alex, por haber compartido con nosotros hoy. Se nos queda el tiempo. Muchas cosas, por cuestiones de tiempo se nos quedan muchas cosas que nos hubiese encantado escuchar, y estoy seguro que a la audiencia también. Colón creo que intentaba manifestarte, al igual que nosotros, pues lo encantado que estamos de haber podido contar contigo, así como con la audiencia y la permanencia, la cortesía de ustedes siempre de colaborar con nuestro programa a través de sus casas, escuchándonos o mirando las redes, la publicación en las redes a través de los medios que patrocina nuestra emisora. Queremos agradecerles como siempre que estén ahí y que nos acompañen el próximo martes, deseándoles a todos un feliz resto de la semana. Muchas gracias. Buenas noches.